Hola queridos estudiantes, bienvenidos al módulo 4 de esta cápsula de Plan Común Cuarto Medio. Vamos a hacer la revisión de las guías de vocabulario contextual que enviamos para que ustedes trabajaran este ítem que es importante en la PSU. Mi nombre es Gillian Correa. Recuerden enviar todas sus dudas al mail apoyopedagógico.lmr@gmail.com. Los aprendizajes esperados de este módulo es trabajar vocabulario contextual en contextos complejos, utilizar el diccionario y analizar los textos que les entregamos y por supuesto incrementar el vocabulario de cada uno de ustedes. En el módulo 3 nosotros nos dedicamos a hablar de la literatura contemporánea, a entregar sus características, analizamos textos de la literatura contemporánea. Esto tiene que ver con la unidad Ser y Existir, la unidad 1 del libro de lenguaje. Tú puedes revisar esta materia ahí mismo. También en esta unidad de Ser y Existir del libro de lenguaje aparece como punto importante vocabulario contextual, porque a lo largo de las unidades ustedes se van a enfrentar a una variedad de actividades que tienen como objetivo mejorar y enriquecer tu vocabulario. Por lo tanto, hemos elegido un par de ejercicios para que tú desarrolles este contenido y puedas encontrar las estrategias y aplicar las estrategias que mejor te resulten y por supuesto las que nosotros te proponemos. El objetivo de este módulo es que trabajes con diccionario tanto en la parte de léxicos como sinónimos y antónimos. Es importante saber todo el marco de una palabra, tanto su definición como sus sinónimos o sus antónimos. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué significa? Bueno, vamos a utilizar los diccionarios. Utiliza los diccionarios. Esto, elevar el nivel del habla también es tu responsabilidad. Nosotros proponemos aquí el diccionario de la RAE.es, lo puedes encontrar en la web o puedes bajarlo, y también para trabajar sinónimos y antónimos, Word-Reference, porque es un buen diccionario, es muy acertado. Entonces, para léxicos, el de la RAE, y sinónimos antónimos, Word-Reference. Observa esta imagen. Es una señora, ¿no es cierto? Vamos a leer qué es lo que dice para trabajar y resolver vocabulario contextual. La palabra es banal, ¿cierto? Pero está inserta dentro de un texto. Dice, era una señora que llevaba un paraguas mojado en la mano y un sombrero funcional en la cabeza. Una de esas señoras cincuentonas, de las que hay por miles en esta ciudad, ni hermosa ni fea, ni pobre ni rica. Sus facciones regulares mostraban los restos de una belleza banal. Sus cejas se juntaban más de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que era el rasgo más distintivo de su rostro. Aquí el narrador señala que es una mujer común y corriente. ¿Ya? Eso ya nos da una pista, común y corriente, como cualquiera. Y también se fija, le llama la atención las cejas de esta mujer, ¿ya? Y también dice que era más de lo corriente. ¿Cuál es el término aquí correcto? Es la C, común. Ya vamos a ver por qué no son las otras alternativas. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? La palabra banal funciona como un adjetivo para caracterizar a la mujer, de esas que hay por miles, ¿ya? Lo dice el texto, ni hermosa, ni fea, etc. Una mujer común y corriente. Si analizamos la palabra deslumbrante, hace referencia a algo que causa admiración. El adjetivo desabrida alude a un alimento que carece de gusto. E insípida significa falto de sabor. Por lo tanto, la A, la B y la E se van inmediatamente porque no tienen que ver con la palabra ni mucho menos con el contenido del texto. Queda la alternativa C, común, y D, ordinaria. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas dos palabras? Primero, la correcta es la C, común. ¿Por qué no ordinaria no? Si también podría significar común. Bueno, porque la palabra ordinaria tiene una connotación negativa. Nosotros en general a la palabra ordinaria le damos una connotación
negativa por lo que implica. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. De esta manera es como tú tienes que resolver los ejercicios que vienen a continuación en vocabulario contextual. Vamos a analizar el texto número 1 y solo el texto número 1 con cada una de sus alternativas y sus palabras para que tú puedas guiarte y de esta manera desarrollar esta guía que es bastante extensa, tiene 30 preguntas de vocabulario contextual, por lo tanto comprenderás que son muchas palabras las que vas a tener que trabajar. Es por eso que te recomendamos abrir diccionario de sinónimos y antónimos y el de léxicos de la RAE. Ahí es más fácil porque tú pegas y cortas y pegas la palabra en los casilleros de los diccionarios y vas trabajando rápidamente. ¿Cómo resolvemos las preguntas? Aquí hay varias estrategias, te proponemos 7 estrategias. Primero, leer el texto, identificar en la lectura la palabra consultada. Tienes que consultar la palabra. Tienes que interpretar el significado según el contexto. Aquí es súper importante, la palabra no se aísla, la palabra está en un párrafo. Hay ideas adelante y hay ideas que siguen, por lo tanto, la lectura completa del texto nos ayuda a dilucidar a qué se van a referir estas palabras, cuál es la connotación que tienen las palabras, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eliges la alternativa correcta, consultas el diccionario y debes elaborar una lista de significado de cada una de las palabras que te presentamos. Aquí en esta parte te pedimos que organices tus aprendizajes. Esta primera explicación está en la página 12 del texto y también en la sección de PSU del texto de lenguaje y comunicación tú puedes encontrar este tipo de ejercicios. Ahí está el link donde puedes bajar el libro de lenguaje y comunicación si tú no lo tienes. Texto 1. El texto 1 habla de un camello que no lo dejan cruzar la frontera, es declarado indeseable, ya la palabra es un adjetivo descalificativo. Él trata de tramitar una solicitud, no lo dejan, se pone triste, retorna a las tierras de su infancia, dice, y la familia y los amigos van a apelar al Ministerio de Tránsito y con un escándalo para saber por qué no dejan salir a Guk, ¿no es cierto? Y obviamente se les amenaza con hacerles un sumario. En el segundo párrafo se habla del tiempo que pasa esperando Guk, ve que todos los camellos se van, él sigue esperando, pasa el verano, pasa el otoño y en la ciudad está solo dando vueltas en la plaza, lo único que hay es turistas que lo fotografían, tiene un momento de fama. Guk, aprovechando este momento de fama, va a la frontera a ver si lo pueden dejar salir, pero no lo dejan. Y vuelve a comer pastos y en un momento lo llaman por el altavoz y él se pone feliz. Pero en realidad lo llamaban para enrostrarle nuevamente que es declarado indeseable. Finalmente Guk muere esperando salir del lugar, cosa que nunca sucede. Aquí ya tenemos el panorama del texto, un camello que quiere salir, camello que inesperadamente, es decir, de repente, súbitamente también podría ser, es declarado indeseable. No sabemos por qué, repentinamente o espontáneamente podrían hacer aquí una de las palabras, ya las vamos a revisar. Apelar, ¿no es cierto? Ellos van a apelar por la situación de Guk. La palabra apelar ya tiene un sentido de reclamo, con escándalo, por supuesto, con algarabía, con movimiento, ahí quizás un poco enojado la familia y los amigos porque no dejan salir a Guk. Y vago prestigio de Guk en la plaza. Vago aquí ya nos hace alusión a algo que a lo mejor es momentáneo. Vamos a revisar cada una de las alternativas para que tú puedas trabajar de la misma manera en tu casa.
Aquí lo primero que hay que hacer es que era buscar el significado de la palabra inesperadamente, y en la RAE dice que sucede sin esperarse. ¿Ya? Es bien fácil la explicación que da. La alternativa correcta es la perdón, es la A, porque Guk fue declarado súbitamente indeseable, es decir, es su sinónimo directo. Y además, ¿y por qué es la alternativa correcta? Porque la justificación también es correcta, está en el texto. Casualmente, eh, podría ser, pero casualmente hace alusión a algo que no es siempre, y el texto no dice eso. Entonces el texto, casualmente, además la justificación no corresponde. Fortuitamente, lo mismo que la de por casualidad, impensadamente, y además la justificación tampoco corresponde. Increíblemente, significa algo que no puede creerse. Entonces tampoco es la justificación, y tampoco es el significado correcto, y tampoco la justificación es correcta. La palabra espontáneamente es sinónimo de inesperadamente. Sin embargo, la justificación tampoco es correcta. En este tipo de ejercicio es súper importante definir la palabra. Ustedes tienen que definirla, pero también tienen que guiarse en las justificaciones, porque las justificaciones son las que nos van a hacer descartar la palabra en este tipo de ejercicio vocabulario contextual, a diferencia de otros que no tienen la justificación, que ya abordaremos en una próxima cápsula. Revisemos la alternativa 2, apelar. Apelar significa recurrir a alguien o a algo en cuya autoridad o criterio o predisposición se confía para dirimir, resolver alguna cuestión. Entonces aquí apelar al criterio de alguien que tiene la potestad para hacerlo. Por eso ellos dicen se organizan y van a este ministerio. Es reclamar, lo que habíamos dicho, porque la delegación fue a exponer una queja por GUC. También la justificación es correcta, pues está en el texto. Pedir, no, que fue a solicitar ayuda, no, el texto no lo dice. Solicitar, tampoco la justificación es correcta. Demandar, el texto no habla de una querella, demandar es una querella, por lo tanto no habla de una querella, ¿cierto? Habla de un reclamo. Y suplicar es clamar, pedir imperiosamente algo, no está clamando, no está pidiendo imperiosamente, sino que, y además la justificación tampoco es correcta. Es importante las justificaciones porque nos van aclarando el contenido de la palabra. ¿Cuál es el sentido de la palabra escándalo? Bueno, escándalo es alboroto, tumulto, ruido. Ruido no es porque la delegación fue estrepitosa. Ruido es sonido inarticulado, por lo general desagradable, y no tiene que ver con el contexto. Desorden tampoco, porque la delegación ocasionó caos. Caos es confusión y alteración del orden. Caos porque la delegación provoca desorganización. No se desorganiza la situación, ¿ya? Y caos es confusión y desorden. Pero en realidad, escándalo se puede reemplazar por alboroto, porque la justificación además es la correcta, porque la delegación genera gran algarabía. Y algarabía es escándalo, alboroto es escándalo, de un grupo de personas. Moralidad no tiene que ver con el texto, la palabra falta de moralidad, desarrollo de las costumbres, y no es de eso lo que se trata el texto, ¿no es cierto? Aquí hay un rechazo de un personaje y no se habla en ningún momento de costumbres desarregladas. Vamos al texto que nos fuimos para adelante. Impreciso, dice no preciso, vago, indefinido, porque el prestigio de Cook en la plaza era indeterminado. La justificación no aplica, no es eso. Inconsciente, inconsciente significa que no tiene conocimiento de algo concreto o de sus propios actos, y no es lo que sucede con Cook, él sí está consciente de lo que pasa. Además, la justificación tampoco corresponde, porque el prestigio de Cook en la plaza fue involuntario, no es que haya sido involuntario. Suave, bueno, liso, blando, tacto, no tiene que ver con vago, por lo tanto se va inmediatamente.
Pobre tampoco tiene que ver con vago, lo vemos inmediatamente. Por lo tanto, y las justificaciones de ambas, de la C y de la D, no son correctas. Eso es lo que hay que hacer, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Buscar la palabra, eh, colocar el significado y luego ir viendo en la lectura qué es lo que realmente se está diciendo y si la palabra aplica al contexto. Entonces nosotros vemos que las justificaciones en muchos casos no aplican a lo que se dice y eso es una manera y un método para resolver este ítem de vocabulario contextual, porque vocabulario contextual nosotros aquí no vamos a mentir, es complejo, es complejo. No todos conocemos todas las palabras. Por eso se habla de vocabulario contextual, porque la palabra está en el texto. Por lo tanto, lo que diga arriba, lo que diga abajo de la palabra, al lado, va a ser importante. Cuando uno no conoce una palabra, la comprensión lectora se detiene. Y eso yo creo que ustedes lo han experimentado porque obviamente cuando uno lee, si no entiende una palabra, realmente no puede entrar a adivinar. Es preciso utilizar el diccionario de léxico y también de sinónimos y poder armar el contexto de la palabra. ¿Ya? Eso es lo que se demanda en este ítem de vocabulario contextual y que también está en la unidad número 1 de Ser y Existir del libro de lenguaje y comunicación de cuarto medio. Vamos a dar ahora las alternativas de los textos que siguen. Naturalmente esta guía es muy larga, por lo tanto esta guía ustedes tienen que trabajarla como la muestro aquí en la revisión, con las definiciones a los lados, para que ustedes puedan tener claridad absoluta de cuáles son las respuestas correctas. Aquí ustedes van a poder comparar con sus respuestas y yo recomiendo, por supuesto, guardar esta guía porque también la vamos a revisar de vuelta de esta pandemia que nos ha tocado vivir, que parece que ya va bajando un poco y bueno, espero que pronto nos podamos ver. Vamos con la revisión de los textos. El texto número 2 era de la pregunta 5 a la 9, era de Pedro Amondes y hablaba sobre Violeta Parra y los versos del adiós, de lo que sucede con Violeta en el momento de suicidarse. La palabra capeando se reemplazaba por evitando. La palabra exorbitada era la C, perturbaba. La palabra anhelo se reemplazaba por deseo. La palabra prosperaba se reemplazaba por la C, progresaba. La palabra recelo se reemplazaba por la B, aprensión. El texto número 3 era de Pedro Gandolfo, eventual antología eventual. Este era quizá uno de los textos más complejos por el tema que estaba tratando. La alternativa E era la correcta, escuetamente, brevemente. Vestigio, indicio, alternativa C. La palabra convención, su respuesta correcta era la A, acuerdo. 13, reunidos. D, agrupados, era la palabra correcta. Barajados, B, esparcidos. Trastoca, altera. En la 16, caduca, culmina. En la 17, emerger, se le reemplazaba por nacer. El texto número 4 era de Vicente Huidobro, la poesía. La palabra estricta se reemplazaba por exacta. La palabra latente por recóndita. La palabra inepto por incapaz. La palabra rebasa por desborda. La palabra vaguidos por quejidos. La palabra encadenamiento por unión, según el contexto de lo que ustedes leyeron. El texto número 5 era de la 24 a la 27, hablaba sobre los índices de obesidad en el país. Amenaza se reemplazaba por la A, peligro. Revertir se reemplazaba por corregir. 26, rotulaciones por información. Perfiles por tipos.
la palabra salvaje, agreste, solidez por firmeza, atentos, diligentes por atentos. Y esta es la revisión de los 6 textos de vocabulario contextual. Recuerden enviar sus dudas al correo. Trabajen con diccionario, es sumamente importante. Esta guía, por su extensión, son 5 palabras por pregunta, por lo tanto son 30 preguntas, son más de 150 palabras, por lo tanto es súper necesario el uso del diccionario y así poder revisar de manera prolija este módulo cuando ya podamos volver a vernos. Yo les mando un abrazo, espero que se encuentren bien y nos vamos a ver en otra cápsula seguramente. Un abrazo y cuídense.